El ascenso y el descenso de la carrera política de Margarita Cedeño, antes de Fernández. Indiscutiblemente que Margarita Cedeño llevaba de manera meteórica una carrera ascendente políticamente hablando. Y esta carrera política se fortaleció, se robusteció y creció al lado del líder y presidente de la República de ese entonces por el Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández. Ante el despacho de la primera dama, Margarita Cedeño, en compañía de su ex esposo, el expresidente de la República, Leonel Fernández, pues hizo un brillante papel. Pero con el transcurrir de los años, ese ascenso meteórico se vio en medio de la oscuridad. Esa oscuridad que no les permitió seguir creciendo políticamente. Primera dama, vicepresidenta de la República y luego diputada al Parlacén. 2 veces vicepresidenta de la República. La misma tenía su brillo político porque estaba bajo la cobija, bajo la sombra de su esposo y líder indiscutible en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, el discípulo más aventajado del profesor Juan Bosch. 3 veces presidente por esa entidad política. Con el rompimiento, el fraccionamiento del PLD en el 2019, se produce la salida de Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, ante lo que él llamó una convención amañada para favorecer a Gonzalo Castillo, candidato preferido e impuesto por Danilo Medina, quien presidía la presidencia de la República en ese momento. Y a la vez, Margarita Cedeño seguía siendo la vicepresidenta. A partir de ese momento del rompimiento de Leonel Fernández con lo que fue la obra maestra del profesor Juan Bosch, se ve caer de inmediato en los meses y en los años sucesivos lo que fue la carrera ascendente de Margarita Cedeño. Ante la renuncia de Leonel del PLD, Danilo obliga o les da un caramelo envenenado a Margarita para que acepte de nuevo la candidatura vicepresidencial. Este hecho no se vio bien en la sociedad dominicana, porque todavía estaban casados Leonel y Margarita, y se vio como una traición a su esposo y a quien fue su principal cobija a lo interno del PLD y quien impulsó su carrera política. Una traición política que el pueblo dominicano no le ha perdonado todavía a Margarita Cedeño. Aceptó la candidatura vicepresidencial del 2020 para acompañar a Gonzalo Castillo, quien había sido la piedra de la discordia en el PLD, producto de la imposición que hiciera Danilo Medina ante la presencia de no poder ser el candidato por el PLD, porque la Constitución se lo negaba. Y en vez de elegir a los candidatos
que tenían más de un año terciando para competir en la convención, entiéndase Reinaldo Pare Pérez, Radamés Segura, Domínguez Brito, entre otros, impuso a Gonzalo Castillo. Y de paso, impuso a Margarita de nuevo como vicepresidenta. Un gran error político de ella y de su equipo político, que permitió la candidatura vicepresidencial. Su equipo político y ella no debieron permitir que ella fuera como la candidata de Gonzalo Castillo, porque era un proyecto político que había nacido natimuerto, producto de las contradicciones a lo interno del PLD, de la salida de Leonel ante ese proceso. Es por ello que decimos que a partir de la convención del 2019, una convención amañada, donde se le quitó el triunfo a Leonel Fernández, Margarita selló el fin de su carrera política. Ya no emociona, ya no es atractiva, ya no le cae bien a la mayoría de los electores del pueblo dominicano. Ya ella no es sombra de lo que fue. Con el transcurrir del tiempo, así como el PLD se ha ido desgastando políticamente, asimismo Margarita Cedeño ha ido descendiendo. Mientras, por el otro lado, Leonel Fernández fundó el partido La Fuerza del Pueblo, que lo consolidó en el proceso electoral pasado, cogiendo más del 30% de los votos. El pueblo dominicano reivindicó a su líder, al gran estadista que demostró desde el gobierno que en los tiempos más difíciles pudo enderezar el camino de la República Dominicana, dándole progreso, bienestar y desarrollo. Margarita, prácticamente en el ocaso de su carrera política, ahora está en el Parlacén, una simple diputación que no la ganó sometida al escrutinio, sino que fue una colocación en la boleta para que saliera de manera fácil. Por estar siempre subida en el palo, por no entender que no siempre en política usted debe estar arriba. Al ella no entenderlo, ella misma se metió una estocada mortal, porque siempre quiso estar subida en el palo. Excelente primera dama, fabulosa vicepresidenta, pero al final de su carrera cometió errores políticos que no les permitieron convertirse en figura señera, con muchas posibilidades de ser presidenta de la República. Todo ha acabado. Prácticamente es un elemento más, una miembro más a lo interno del PLD, porque Danilo Medina y su anillo pues la envolvieron y la hicieron caer en una trampa fatal, donde desde el 2019, con la división del PLD y sin la sombra de su esposo, el líder de esa entidad política en ese momento, Leonel Fernández, los rayos del sol han comenzado a martillarla. La han ido quemando porque no supo entender el momento político. No es verdad
que Danilo la quería como presidenta. Porque si hubiese sido así, en vez de imponer a Gonzalo Castillo, la hubiese impuesto a ella, que reunía las condiciones, tenía las cualidades y tenía el background político para convertirse en la candidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en el 2020. Sin embargo, Danilo Medina eligió a Gonzalo Castillo sin background político, sin arraigo en lo que es la base, la estructura del Partido de la Liberación Dominicana en ese entonces. Por eso se recogieron los frutos y el PLD sufrió una derrota. Y con esa derrota se llevó en la pata de los caballos a Margarita Cedeño, en ese entonces de Fernández. Debemos decir que al final de la jornada, en el 2024, Margarita pasa a ocupar un escaño en el Parlacén, un puesto que simplemente pasa desapercibido, simplemente porque hay que estar subido en el palo. El ocaso de su carrera política. Ella misma se enterró, acompañada de amigos, de dirigentes que al final de la jornada, en vez de hacerle bien, le hicieron mal. Sin la sombra de quien fue su esposo, sin la cobija de quien fue su esposo, el líder y estadista del pueblo dominicano, en ese momento gran líder del PLD, ha dejado la estrella de alumbrar, está en el ocaso de su carrera y la penumbra la arropa. Se fue Margarita Cedeño, lo que fue un momento determinante en su historia política, donde se proyectaba como una futura presidenta de la República, dejó de ser. Simplemente es una más a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.